Vamos a Segunda de Reyes capítulo 5. Segunda de Reyes capítulo 5, versos 8 en adelante. Este viaje que estamos haciendo va a ser de unos 12 días que vamos a estar en diferentes lugares acá en el distrito. Ustedes llévenos en sus oraciones, que las vamos a necesitar para poder llevar a cabo la obra que Dios nos mandó y de la manera como Dios quiere que lo hagamos, con el corazón. Segunda de Reyes capítulo 5, versos 8 en adelante. Dice la palabra: sin embargo, cuando Eliseo, hombre de Dios, supo que el rey de Israel había rasgado sus vestiduras en señal de aflicción, le envió este mensaje: ¿por qué estás tan disgustado? Envíame a Naamán, así él sabrá que hay un verdadero profeta en Israel. Entonces Naamán fue con sus caballos y carros de guerra y esperó frente a la puerta de la casa de Eliseo. Pero Eliseo le mandó a decir mediante un mensajero: ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Entonces tu piel quedará restaurada y te sanarás de la lepra. Naamán se enojó mucho y se fue muy ofendido. Yo creí que el profeta iba a salir a recibirme, dijo. Esperaba que él moviera su mano sobre la lepra e invocara el nombre del Señor su Dios y me sanara. ¿Acaso los ríos de Damasco, el Habana y el Farfar no son mejores que cualquier río de Israel? ¿Por qué no puedo lavarme en uno de ellos y sanarme? Así que Naamán dio media vuelta y salió enfurecido. Sus oficiales trataron de hacerle entrar en razón y le dijeron: Señor, si el profeta le hubiera pedido que hiciera algo muy difícil, usted lo habría hecho. Así que en verdad debería obedecerlo cuando sencillamente le dice: ve y lávate y te curarás. Entonces Naamán bajó al río Jordán y se sumergió 7 veces, tal como el hombre de Dios le había indicado. Y su piel quedó tan sana como la de un niño y se curó. Padre, gracias por darnos la libertad que tenemos de estudiar tu palabra. Una vez más nos encomendamos para que seas tú que nos guíes a través de la misma. Que tu Espíritu Santo nos convenza de pecado, de justicia, de juicio, llevándonos a toda verdad. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén, Señor. Si recuerdas los temas por los títulos: Dios humilla para salvar. No sé cuántos de ustedes recuerdan la época de los perfumes de nuestras abuelas, esos perfumes que se echaban un poquito y a 3 kilómetros se sentía que llegaba la persona. Y digo de nuestros abuelos porque mi abuela usaba ese perfume que cuando se ponía un poco allá en su habitación, toda la casa olía a perfume. Y no sé qué poder tenía hoy día, pues el perfume hay que acercarse para saber si lo sientes. Hay otro que más o menos llega. Pero alguien decía en una ocasión que una persona que se pone perfume lo hace para tapar algo que no huele bien. Y la realidad es que no es cierto. Puede ser que el olor sea neutral, no huele, simplemente quieres añadirle ese elemento adicional. Pero yo recuerdo que yo no usaba perfume, pero pensábamos que el perfume tenía el poder de hacer que las cosas sucias parecieran limpias. Y en una de estas ocasiones de mi niñez, tenía más o menos unos 8, cambiando ya para los 9 años. 9 años, ya estaba como monaguillo de la parroquia. Yo era uno de los monaguillos de la parroquia Santa Clara, en el Ensanche Bermúdez. Por si un día va por mi barrio, vea la parroquia y sabrá de lo que le estoy contando. Era una parroquia pequeña, cabían unas 150 personas. Gracias a Dios no teníamos cura, solo era el diácono del barrio. Y el diácono del barrio era muy querido por todo el mundo, así que no teníamos nadie de afuera, externo, extranjero en la comunidad. Y eso decía que era bueno para nosotros porque nos entendíamos en el lenguaje. Y era una temporada de esa cuando yo estaba buscando a Dios y pensé que la religión era la solución. Pero ahí estaba buscando. Yo iba mayormente a la iglesia para orar por mi mamá, que estaba metida en drogas. Era el que iba a todas las oraciones carismáticas. Viajábamos a veces 1:30 caminando para una oración por mi mamá. Era lo que andaba buscando. Tenía 9 años, pero no sabía cómo podía hacer para que Dios le cambiara la vida a mi mamá. No sabía cómo podía hacer para que Dios le cambiara la vida a mi papá. Y pensaba que si me sacrificaba y caminaba hasta que los pies me dolieran, que si hacía un sacrificio yo, Dios se iba a compadecer, porque mi lástima iba a mover el corazón de Dios. Así pensaba de niño. Pero nada de eso les cambió.
siguieron su vida y fueron de mal en peor. Pero recuerdo aquella vez que estuve jugando con mis amigos y estaban construyendo unas zanjas en mi barrio, y pues comenzamos a correr por el medio de la zanja y me tocaba servicio esa tarde. Yo tenía que ir como monaguillo a las 6 ese domingo a la misa de las 6, así que tenía que aprovechar, jugar y luego me regresaba. Y después que terminamos me di cuenta que había cometido un error. ¿Por qué? Porque el único pantalón que tenía dos, pero el único disponible que tenía, porque el otro ya tenía, literalmente parecía madera de tanto sucio acumulado. El único que estaba disponible yo lo acababa de ensuciar, porque en la zanja había un montón de cañas abiertas donde las heces fecales fluían. Así que imagínese el olor súper grato que yo tenía después de haber pasado casi una hora corriendo entre todas las zanjas. Llegué a la casa, me di uno de esos baños de gallinas donde te pasas un paño por encima porque iba tarde, y el pantalón tuve que hacer lo mismo, quitarle todo la mugre que podía, y se me ocurrió una idea súper brillante. La idea fue ir al closet de mi abuela y robarle el perfume poderoso que mi abuela tenía para hacer que el pantalón por lo menos oliera limpio, según yo. Y le eché perfume al pantalón, todo el que pensé que necesitaba, y me fui a misa. Y recuerdo que con la sotana puesta había algo que distrajo al cura invitado ese día, algo que no le permitía concentrarse, y buscaban, miraban, pero como éramos 7 monaguillos, nadie sabía quién era el culpable. Así que por lo menos yo traté de pasar desapercibido, pero siempre aparece uno que otro sin gracia, por no decir desgraciado, que te va a denunciar. Y va a decir, es Richard el que huele raro. Y la verdad que era una mezcla de olor que yo todavía hoy día no puedo encontrar una combinación semejante, cuando un perfume que tiene la capacidad de resaltar los olores. Porque eso es lo que realmente va a hacer, va a tomar elementos de tu cuerpo y los va a resaltar. Por eso, si te vas a poner perfume, báñate, porque luego si no vas a tener una mala experiencia. Comprendí muy temprano que el perfume no limpia ni esconde. En el fondo siempre lo que está sucio seguirá sucio. La palabra dice que aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre tu cuerpo, la mancha de tu pecado permanece aún delante de mí, dice el Señor. Si no me equivoco, Jeremías por ahí 2:22. Si tú analizas el contexto de esto, hoy día cuando hablamos de lejía, para muchos de nuestros muchachos es una palabra de, no sé, extraterrestre, que es lejía, pero los de más atrás que tenían que a veces comprarla, es el mismo elemento químico que se usaba para los jabones, pero concentrado. Aunque te laves con el elemento más concentrado, todavía la mancha va a quedar allí puesta. Y eso le da sentido a la historia del personaje conocido como Naamán, pero también le da sentido a tu historia. Aunque te laves con lo más poderoso que existe en este mundo, no va a poder borrar una mancha, que es la mancha del pecado. Porque esas manchas no se borran con detergentes, solamente se borra con sangre. Y no con la sangre que mucha gente derrama yéndose de rodillas a un santuario, no con la sangre que algunos derraman dándose de latigazos, sino con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Es el único detergente en el universo que puede no solamente borrar, sino entrar hasta lo más profundo y arrancar cualquier vestigio para que nunca haya memoria de que existió. La historia bíblica dice que un día un personaje conocido como Naamán, que era capitán del ejército de Asiria, se había dado cuenta que estaba leproso. Lamentablemente pasaron los años y la lepra no encontró ningún medicamento en su tierra que pudiese aliviarla o pudiese eliminarla. De hecho, es una enfermedad que no tenía cura hasta hace unos años atrás. La lepra se convirtió en uno de los azotes de la humanidad, tanto así que la palabra lepra traducida es la palabra azote. Lo peor es que la gente pensaba que era un azote de Dios, que era Dios que andaba azotando a todo el que se portaba mal. Estoy en total desacuerdo. Creo que eran consecuencias naturales de dos cosas: una, del mundo en el que vivimos, y dos, lamentablemente, de lo que el pecado trae como consecuencia. El pecado trae como consecuencia la muerte, y hay un montón de derivados que están conectados con la misma. Ahora, este hombre se enferma de lepra y nota, tiene una condición que nadie podía arreglar, tiene un problema que no tenía solución humana, y apareció una chica en la casa de este hombre que le dijo: mire, mi señora, si el profeta fuera a mi iglesia
y hablara con mis pastores orarían y este hombre se sanaría de la lepra que tiene. ¿Qué clase de experiencia había vivido esa muchacha con Dios que podía hablar con semejante seguridad? Cuando hay un problema en tu comunidad, ¿será que hay un vecino que dice, hay una persona que vive en la calle tal, casa tal, que si vas para allá va a orar por tu familia y vas a ver cómo Dios va a glorificarse en medio del problema? ¿Cuál es la clase de testimonio que das en tu comunidad? ¿Cuál es la clase de imagen que proyectas como seguidor de Jesucristo? O tú que apenas estás comenzando a seguir las pisadas del Maestro. Hay mucha gente que no quiere nada con Dios, no porque tuvieron una experiencia negativa con Dios, sino porque tuvieron una experiencia negativa con uno que se decía ser un seguidor de Dios. Y eso es doloroso. Cuando era un chico en la iglesia, había una hermana en la iglesia a la que yo asistía, que era ese típico caso de gente que a veces es un dolor de cabeza para el evangelio. En la comunidad le tenían diferentes nombres. En la iglesia era la hermana más fiel, la más consagrada. La hermana que cuando alguien esperaba ver un modelo de cristianismo tenía que mirar para allá. La tercera banca era de ella, la esquina del fondo era tan de ella que tenía una especie de almohada que se quedaba allí. Y quien la tocaba, si la tocabas te bajaba rayo del cielo, un fuego y te consumía, porque era la almohada de la hermana más consagrada de la iglesia. Pero en su comunidad nadie quería saber nada con ella. Tanto así que cuando salió la canción del cantante aquel Ricardo Arjona, que se titula Jesús es verbo y no sustantivo, que no estoy de acuerdo con un montón de cosas que dice la canción, pero sí hay algunas verdades. Lamentablemente a veces se presentan verdades a medias, y verdades a medias son mentiras completas. Pero en una parte de su crítica él habla de la hermana Carlota. Por mi casa la más religiosa era doña Carlota. Hablaba de amor al prójimo y me ponchó 100 pelotas. Cuando yo pensaba en la canción, perdóname padre, yo pedí perdón ya, pero yo pensaba en la hermana, decía, esa es doña Carlota. Y me convertí en el juez de la hermana. Entonces sí, la hermana doña Carlota era una hermana horrible y lamentablemente es una cosa que se va a vivir, pero no era mi trabajo ser el juez de ella. Era mi trabajo orar por ella. La hermana doña Carlota, cuando hacía banquetes en su casa, cuando murió mi abuela y mi mamá estaba en la cárcel y mi papá se olvidó de nosotros, no teníamos dónde comer de manera garantizada. A veces comíamos, a veces no comíamos. Así que yo me iba a pasar las tardes con mi amigo Jorge, que era un chico de la comunidad, y nos sentábamos allí en los escalones de la bodega de la hermana Carlota. Y ahí pasábamos el tiempo. Y antes, cuando mi abuela vivía, yo tenía crédito. Cuando murió mi abuela, me cortaron el crédito, porque ya no tenía con qué pagar. Y tenía razón, cualquier negociante puede decir, no, ese no le des crédito, ¿con qué va a pagar? Así que lo más doloroso es que a veces la hermana hacía sus banquetes, y los banquetes que hacía traía gente que puros carros buenos se estacionaban, Volvos, carros de mucho prestigio en mi país. Y luego que el banquete terminaba, ni siquiera las migajas salían para los que se estaban muriendo de hambre en las bancas de la iglesia, del negocio de ella. Y ahí estaba yo, y en más de una ocasión tuve hambre y no me dio de comer. Tuve hambre y la hermana sabía que no tenía familia y no me dio de comer. Y fue la misma hermana que un día les conté hace unos dos años atrás, que fui a un gran evento a mi país, ya siendo un pastor evangelista. Me invitaron para ir al Estadio Cibao, el estadio más grande de mi ciudad, con capacidad para 20,000 personas. El estadio se llenó por 7 noches consecutivas. Y la hermana doña Carlota no dejó de ir una sola noche al evento. Y lo más doloroso de aquel entonces para mí fue que una de las noches yo recibí la llamada en el hotel. La hermana Carlota, y no se llama así por si acaso usted quiere contar el chisme, la hermana Carlota me invitó a comer a su casa, preparó un banquete para mí. Un banquete. Era la forma más especial de honrar en esa comunidad, que la hermana Carlota te invitara. Era algo extraordinario. Así que yo debía haber estado emocionado, pero no fue así. Porque por alguna razón me llegó la historia del chico que se sentaba a escalones de la casa de la hermana doña Carlota frente a su negocio y nunca pudo sacar un plato para decirle, mira, muerto de hambre, aquí te doy para que comas algo. Y yo le dije a la hermana que no podía. Y la hermana insistió y preparó el banquete, pero yo no fui al banquete. Ahí cobré todas mis venganzas juntas.
le voy a dejar su banquete, que se coma todo lo que cocinó, para que se acuerde del chico muerto de hambre, aquel que nunca le dio de comer. Y ahí me di cuenta que había mucha humanidad todavía en mi corazón y que el Señor no había terminado de trabajar porque todavía no había perdonado. Ahora yo decía, si voy a comer, la voy a estar motivando a seguir haciendo lo mismo, a darle de comer a los que ella considera están en un nivel privilegiado, mientras se olvida de los más necesitados. Y no fui a comer. La hermana preparó toda la comida y me la mandó al hotel. Y allá me llegaron con el banquetazo y me la pusieron en mi habitación. Yo dije, pero terca la hermana. De alguna forma ella tendrá que contar que le dio de comer al muerto de hambre del evangelista. Así que de alguna manera yo tengo que asegurarme que esta historia no la va a contar. Así que decidí no comer nada y no comer nada. Ahí andaba uno de mis hermanos, no mi hermano Raúl, otro de mis hermanos. Y ese que parecía un vacuum, parecía una aspiradora siempre. Y se arrasó con todo, no dejó nada. Y por lo menos yo decía en mi corazón, puedo decir que no comí de lo que la hermana doña Carlota murió. Pero hace unas cuantas semanas me llamaron y me contaron que ella murió. Y por alguna razón me golpeó. Dice, ¿por qué me va a golpear que murió la hermana aquella tan desgraciada que era? Debía estar contento, murió la hermana doña Carlota. Pero lo que el Señor me estaba diciendo es, te das cuenta de un detalle. A lo mejor tú pudiste haber hecho una diferencia en la vida de ella si hubieses ido a comer ese día, por primera vez, si te hubieses sentado y le hubieses contado la historia. Hermana, vine, pero quiero ministrar el corazón de usted. Hace 20 años yo estaba sentado en los mismos escalones, pero no lo hice, por orgullo. Y es el egoísmo torpe, que a veces nos lleva a pensar que de alguna manera juzgamos a los demás y nosotros estamos en una posición mejor. Y hay vidas que se podrían cambiar si tan solo nosotros doblegáramos un poco. Pero de alguna manera el Señor nos permite aprender. Y en el proceso nos va enseñando de la manera que nosotros no queremos aprender. La historia de Naamán me acuerda un poco a mi historia. Porque en el momento que yo pensé que estaba siendo un instrumento de bendición para miles y miles de personas y que estaba en otra categoría y que ya no era el mocoso que antes corría con pantalones sucios y que tenía un solo pantalón, cuando mi esposa y yo nos conocimos en un viaje misionero al África. Y ella dice que lo que recuerda de mí es que yo era bien creído, que era medio arrogante, que era así como medio difícil. Y yo, ¿pero por qué? Si yo era humilde, le digo. ¿Cómo que por qué? Si lo primero que me preguntaste en el segundo vuelo es cómo se siente viajar en clase económica. ¿Cómo se siente viajar en clase económica? Porque yo estaba acostumbrado ahora a viajar en clase de ejecutiva, primera clase. Y no me había dado cuenta que había ido llegando al punto donde me creía la gran cosa. Me creía la última Coca-Cola del desierto o la última limonada si usted no bebe Coca-Cola. Me creía que era algo especial, algo diferente. Y por cierta manera sí me di cuenta que ya me incomodaba. Hoy día si Dios me manda en primera clase estoy agradecido. Si me manda en clase pobre también voy agradecido. Si me manda en la peor, tengo que estar agradecido porque ha sido un proceso de Dios. Hace poco me tocaba ir para Inglaterra. Tenía que viajar a Londres. De alguna manera el Señor permitió que el viaje se hiciera. Íbamos para el viaje de la India, les conté un poquito, y que vivimos una experiencia maravillosa y tuvimos que estar durmiendo en el suelo con todos los del grupo. Allí roncaba uno, había un tenor roncador, teníamos un barítono, teníamos todo tipo de roncadores, 17 durmiendo en el suelo en una habitación. Pero el viaje para ir allá, conseguimos esos boletos que nos honran nuestros miembros, donde te puedes ir en primera clase si hay espacio disponible. Si no, te vas en la clase que te monten, porque tienes que viajar hasta en el baño si es necesario, pero te vas. Y yo le había pedido al Señor, como siervo del Señor, Señor, dame primera clase. Tú sabes que es un viaje a Londres y luego tengo que viajar para la India y todo este viaje largo. Por favor, consiente a tu siervo. Lo que quiero es dormir, quiero dormir. Y el Señor en su amor y en su misericordia me dijo, yo te voy a conceder lo que tú me estás pidiendo, vas a poder dormir. Pero de repente se llenó el avión y casi ni me montan. Todo lo que era primera clase se llenó. Y entonces me dieron un boleto para ir en clase coach. Pero sabes que es tan grande la misericordia que los 4 asientos del medio estaban vacíos. Y el Señor me lo dijo allí, me pediste que querías dormir, ahí tienes, vas a dormir. Tienes 4 asientos para dormir. Pero no me dio primera clase, porque no siempre te va a dar lo que tú estás pidiendo.
No siempre te va a consentir como tú quieres que te consienta. ¿Por qué? Porque Él sabe cuándo se te pueden ir los decibeles y se te va el humo a la cabeza. Y luego andas por allí diciendo, yo que soy el siervo del Altísimo. Entonces no importa el lugar donde Dios te pone. Y quiero que entiendas esto. No es malo que tú puedas decir un día, gracias Señor porque has puesto humildad en mi corazón. Porque a veces decimos, el que dice que tiene humildad en el corazón ya no es humilde. No es cierto. El Señor Jesús dijo, yo soy manso y humilde de corazón. Y si yo tengo que imitarlo, tengo que seguir las pisadas. Lo que no debo andar fanfarroneando, yo sí soy grandemente humilde. Porque eso es obviamente lo opuesto a la humildad. Ahora, cuando el proceso de Dios comienza en una persona, es porque Dios te quiere salvar. Ahora entiende esto, si eres terco como lo soy yo, si eres cabezona, entonces Dios tendrá que llevarte por el camino más difícil. Tú escoges, puedes ir por el camino que Dios marcó como el plan A, o puedes ir por el plan Z, pero Dios no va a desistir en su propósito de conseguir moldear su carácter y su imagen en tu vida. Este hombre era un hombre exitoso, era un hombre que había logrado un estatus en su sociedad, era un hombre que era un modelo de valentía, pero leproso. El hermano Juan es un hermano extraordinario, pero leproso. El hermano fulano ha logrado tanto en su vida, pero leproso. Ese pero que nos acompaña a veces, ese pero que va conectado a nuestra historia, ese pero que nos lleva en dirección contraria a cuál es el propósito de Dios, estaba en ese hombre. Y Dios permitió eso para poder salvarlo. A veces Dios va a permitir que hay cosas que se desarrollen en tu vida para que vayas por el camino de la vergüenza con el propósito que puedas llegar al camino de la exaltación que solamente se consigue en Cristo Jesús. Y así pasó. El hombre consiguió información de esta chica que había sido educada en la iglesia, a lo mejor una maestra que hizo un impacto grande en la escuela dominical. Esta muchacha era una verdadera mensajera de Dios en tierra extranjera, porque a veces Dios te va a mandar a los lugares que tú no pensaste para ser testigo de Dios en ese lugar. Y ahí estaba aquella chica. Este hombre va con su rey, le dice, me enteré que en Israel hay un profeta que sana y que puede darme sanidad. Y entonces el rey preparó una carta. Como Israel estaba ahora mismo sujeto al gobierno que era la superpotencia de la tierra, él lleva la carta y dice la carta algo como esto: por favor, me enteré que ahí en tu tierra hay un hombre que sana y que puede devolverle la salud a mi siervo. Él es leproso, ahí me lo sanas y me lo envías, por favor. Me descuentas el importe de la comisión que tienes que mandar el mes que viene. Cuando el rey vio eso, el rey entró en pánico y dijo, ¿qué es lo que se cree este hombre? ¿Qué cree, que yo soy Dios o que yo tengo poder para dar vida y quitarla? Solamente Dios puede hacer eso. Y él tenía la razón, solo Dios podía hacerlo. Y Dios se manifiesta en su iglesia y Dios se manifiesta en su pueblo. Por eso acá en esta casa suceden milagros, no solamente sanidad física, pero sanidad interior constantemente, porque Dios se manifiesta en su casa y en su pueblo, y tienes que estar seguro que es así. A veces dejamos de contar las historias porque creemos que la gente va a pensar mal. No, cuenta lo que Dios está haciendo, cuéntalo. Alguien tiene que enterarse, alguien tiene que saberlo. Hace 2 años una señora y su esposo trajeron a un bebé con síndrome de Down. Los médicos dijeron, este niño tiene síndrome de Down, no creemos que va a poder ser un niño normal, así que hagan lo que puedan con él. Lo primero es que la misma señora, cuando oramos por ella, cuando estaba embarazada, que le habían diagnosticado, yo le dije, créale a Dios, no le crea al médico, porque aunque el médico no es mala persona, él hace su trabajo. El que dice la última palabra cuando se trata de la vida no es el hombre, sino Dios. Así que la primera cosa es aceptar que Dios es el soberano y Dios dirá la última palabra. Y ella dijo, yo lo recibo. Ahora le traen el niño, se lo entregan y le dicen, el niño es un niño con síndrome de Down. Y si es así, ¿qué importa? Qué maravilloso sería saber cómo amar a un niño diferente. No está enfermo, es diferente. Simplemente entiende que si Dios eso quiere, Dios lo hará. Pero Dios puso en mi corazón que te dijera que Él es el que dice la última palabra. Y ayer en la mañana, cuando terminábamos el servicio, llegó esta señora con un chico guapo de 2 años, pero una cosa hermosa, y me dice, pastor, queríamos saludarle antes de irnos. Nosotros vivimos en México, ellos viven en una parte del país, pero cada temporada de vacaciones van allá, y usted oró por nosotros hace 2 años por el bebé que habían diagnosticado, y usted dijo de parte del Señor que no, que dice la última palabra es Dios, y que el niño iba a ser saludable y que iba a ser una bendición. Y yo le dije, ¿y cómo está el niño? No, es este, me dice, es este. El niño no tiene nada.
El niño está totalmente restaurado. Todo lo que pudo haber sido una desventaja, todo lo que pudo haber sido un problema, se convirtió en una herramienta para Dios glorificarse. Porque quiero que entiendas esto: cuando se trata de la última palabra, esa no la tiene el hombre, la tiene el Dios Todopoderoso. Él es el dador de la vida. Él es el que restaura cada célula del cuerpo. Él es el que levanta. Pero necesitas creerle a Dios. Y eso me golpeó, pero para bien. Para bien, porque a veces como pastores hemos orado por gente y no pasa nada y sentimos, Señor, pero ¿por qué no pasó nada en la vida de esa persona? Y Dios tiene que ministrarte, decirte: ¿quién te dijo que no pasó nada? Pasó lo que yo quería que pasara. Lo que pasa es que a veces estamos tan preocupados como seres humanos. Cuando ores por una persona, no pienses que tu reputación está en juego, porque tú no tienes poder para hacer nada. El que lo hace es el Dios Todopoderoso. Atrévete a creer que Dios da la última palabra. El rey de Israel como que no sabía eso. Y entonces el profeta del Señor, que estaba en oración, el Señor le mostró lo que estaba pasando y le mandó un mensaje de texto al rey con su mensajero, por supuesto. Mira, dile al rey que me mande el muchacho ese, para que sepa que hay Dios en Israel y que Dios tiene profeta. Hay palabra profética acá. Que lo mande, por favor, que lo mande. Y de repente le mandaron al hombre con su ejército y venía con toda la gloria y la vanagloria que el hombre a veces puede pensar que es necesario para presentarse o crear una impresión. Y cuando llegó, no había comité de bienvenida. Cuando llegó, no había una recepción especial. El profeta no salió, simplemente le mandó un mensaje: dile que se lave 7 veces, que no se vaya a poner perfume, por favor, que se lave 7 veces en el Jordán y se va a sanar. Y entonces entró el hombre a tratar de conciliar todo. Dice: mira, este man no me respetó como yo me lo merezco. Debió salir, debió invocar a su Dios y hacer toda una ceremonia y yo me hubiese sanado. Pero ya veo que me faltó al respeto. A veces el ego del ser humano, tu orgullo es tu mayor impedimento para recibir la sanidad de Dios. Tu orgullo es el mayor impedimento que tienes para recibir la gloria de Dios en tu vida. Quieres que Dios cambie tu vida, pero no te atreves a reconocer que estás mal. Si no reconozco que estoy mal, si no reconozco que necesito cambiar, entonces ¿cómo voy a cambiar? Oh, yo no soy un alcohólico, simplemente tomo de vez en cuando, cada fin de semana, y sí me emborracho, pero eso es socialmente hablando. ¿Cómo crees que Dios va a poder darle estabilidad a tu vida si no reconoces que tienes un problema? Oh, yo estoy en drogas, como me dijo un chico, pero las drogas todo el mundo las hace hoy día. Peor aún, sentarte con un joven de 17 años y que te lea la Biblia y dice: vea, lea la Biblia. Aquí dice que Dios creó toda hierba del campo y que era buena para comer. Así que no me venga usted a decir que la marihuana es mala, porque Dios la creó. Y sí, lo que pasa es que te quedaste en esa parte. Número 1, la marihuana no es para que te la comas. Es ciertamente una droga que la consumes de otra manera, aunque algunos se la comen. Pero lo que la Biblia también dice es que luego del pecado entonces también salieron hierbas malas. Así que quédate con la primera o la segunda, pero no me hagas con cuento. La decisión es tuya al final. La palabra sí dice que tu cuerpo es templo de Dios, y si tú destruyes el templo de Dios, Dios te va a destruir, te guste o no te guste. Eso lo dice la palabra de Dios. Ahora llega el momento, llega la oportunidad. El ego de este hombre no le permite humillarse y tuvo que venir un hermano, de esos hermanos sencillos que a veces nosotros no reconocemos que tienen un poder. Y digo sencillos porque no son los que más se notan, pero no es que son inferiores en ningún aspecto, sino que no son los que tienen quizás el mayor empuje o liderazgo. Son los más tranquilos, y de repente se le llega uno de ellos y le dice: pero mi señor, a ver, dígame qué cosa. Si el profeta le hubiese pedido que diera $10 millones, usted lo hubiese dado, yo lo conozco. Si el profeta le hubiese pedido que usted hiciera algo grande, usted lo hubiese hecho. Le ha pedido una bobada, una cosa sencilla: que se bañe en el Jordán. Báñese allí. Ni siquiera lo mandó al mar muerto, lo está mandando al Jordán. Que se bañe en el Jordán. Ahí está, y se resuelve el problema. Y entonces el hombre dijo: ¿sabes qué? Es cierto,
aunque las aguas de mi país parecieran mejor, no se trata de dónde yo quiero, sino de dónde Dios dice. Tú llegaste a este lugar no porque tú decidiste, sino porque Dios lo decidió. Tú pudiste haber ido a cualquier otro lugar, pero Dios te trajo acá. Y cuando Dios te da la palabra, no andes diciendo, bueno, sí, pero no, yo quiero un lugar donde a lo mejor a la entrada den $100 o a la salida den a lo mejor un boleto para ir a ver la lucha libre o algo que sea más valioso que el pastor me va a regalar, porque ese ya dijo que es gratis. Y cuando la gente oye la palabra gratis, piensa, no vale. No, es gratis, no vale. Esa es la mentira más grande del mundo. ¿Sabes por qué? Porque la salvación que tú recibes es gratis. Pero ¿sabes por qué es gratis? Porque alguien más pagó el precio. Lo pagó el Dios Todopoderoso en la cruz del Calvario, derramando la sangre del unigénito. Gloria a ese nombre maravilloso, porque aunque es gratis, no es barata. No es barata. Lo que pasa es que el proceso parece que humilla a las personas que lo hacen. Y ahí entró el hombre al Jordán. A lo mejor, pastor, en esas temporadas donde hay mucha lluvia y el lodo es posiblemente un factor y las aguas están turbias, y de repente se metió una vez. Y cuando salió, ¿cómo salió? Leproso. Y luego entró 2 veces, y cuando salió, leproso. Entró 3 veces, y cuando salió, leproso. Si a la cuarta él dice, ya me cansé de este relajo, me voy, esto no va a funcionar, él hubiese sido el leproso que nunca recibió de Dios porque no le creyó. Pero la historia dice diferente. Llegó hasta el momento, y esto es muy importante: cuando Dios te dice que son 7, no te atrevas a pensar que 6 es suficiente. Cuando Dios te dice que hagas algo, hazlo, porque Dios sabe por qué te lo está diciendo. Cuando Dios te dice, cree en Jesús, mi hijo, Él es el don de la vida, es el regalo de la salvación, entrégale tu corazón y bautízate y sigue su senda, camina con Él, haz eso, sigue el consejo de Dios, haz que el plan de Dios se cumpla plenamente y completamente en tu vida. No dejes que el orgullo torpe te robe lo que es el propósito grande que Dios tiene para con tu vida, porque entonces quedarás como aquellos que miran y dicen, ¿qué hubiese sido si yo le hubiese dado una oportunidad? Como aquel rey a quien Pablo le predicó y que le dijo, por poco me persuades a ser cristiano. Se quedó en esa etapa. A lo mejor nunca recibió, a lo mejor recibió años después, quién sabe, pero ese por poco muestra algo incompleto. Hay mucha gente que va a decir, por poco me salvé. Por poco te salvas significa que completamente estás perdido. Necesitas dar el paso. Viniste a la iglesia, crees en Dios, pero no das el paso. Estoy a punto de dar el paso. No te quedes a punto de dar el paso. Da el paso, por favor, dalo, porque tu vida será un infierno. No tienes que esperar llegar al momento de ir al infierno para entenderlo. Vas a experimentar el infierno en vida, porque vivir sin Dios es no vivir. Vivir sin Dios es no vivir. Te conté parte de mi historia como predicador de la palabra, como evangelista. El Señor hizo cosas grandiosas conmigo, de permitirme ir a muchos países del mundo a llevar la palabra. Pero en un momento del camino, siendo un siervo de Dios, porque esto pasa hasta los que estamos sirviendo a Dios, perdí el enfoque, dejé de ver que la razón de todo era Dios, y pensé que a lo mejor yo era especial, que a lo mejor yo había sido escogido por alguna razón especial del Señor. Y entonces el Señor tuvo que mandarme por el proceso de la humillación, y ahí fue donde entonces pude entender estas lecciones de vida, que cuando tú aceptas a Jesús como Señor y Salvador, no es una experiencia de un momento que debe acabar en el momento que tomaste la decisión de ser bautizado, sino que es una experiencia que debes vivir todos los días de tu vida. Que cuando dejas de leer la Biblia de Dios y comienzas a leer la tuya, pierdes el enfoque completamente. Que cuando comienzas a dejar de ver a Jesús y comienzas a verte a ti mismo, y esto le pasa a los que le sirven a Dios. A veces los cantantes, muchachos, ustedes necesitan tener en cuenta esto. Lucifer en el cielo era el querubín cubridor. Algunos teólogos coinciden con que era el encargado de la adoración en el cielo. Su responsabilidad era la adoración. Pero a veces los aplausos nos llegan a creer que somos nosotros la gran cosa. A veces los aplausos nos hacen creer que la gente está aplaudiendo porque obviamente le encanta cómo canto. A la gente no le importa cómo cantas o no cantas. La gente anda buscando una experiencia con Dios. Y si tú eres un instrumento de Dios, entonces recuerda que la gloria le corresponde a Dios,
que tú y yo podemos llegar a ser instrumentos reconocidos en las manos de Dios, pero solo para Dios, no para nosotros. Que el aplauso suena, pero que no te ensordezca, que entiendas qué maravilloso es lo que Dios hizo hoy. Que cuando bajes de este lugar digas: estoy agradecido porque Dios hoy se movió en mi iglesia. No digas: oh, cómo se mueve Dios cuando yo canto, oh, cómo se mueve Dios cuando yo predico, oh, cómo se mueve Dios cuando dirijo la célula, oh, cómo se mueve Dios cuando yo invito a alguien. No, es que Dios podría usar a un burro, pero en vez de un burro te escogió a ti. Nosotros tenemos el privilegio que los burros no nos están ganando la ventaja, pero a veces es mejor que Dios use a un burro a que use a un ser humano, porque el burro por lo menos reconoce que Dios está presente. Pregúntale al famoso, ¿cómo se llama el brujo aquel que profeta falso? Balaán. Es que estamos hablando de Naamán y casi parecen primos, el Naamán y el Balaán. Balaam fue un profeta de Dios en algún punto. Algunos piensan que sirvió a Dios, pero que se vendió por un par de pesos. A veces nosotros vendemos a Dios por un par de dólares. Tú tienes un sueño de prosperar y te doy un consejo de pastor, de amigo. ¿Por qué tienes que dejar tu familia, tu casa para irte a buscar plata creyendo que el dinero es la solución al problema que tú tienes? Todos los que he visto que han hecho esa decisión han terminado destruyendo sus familias y muchas veces sus vidas, y sí se han encontrado con Dios otra vez, pero han dejado en el proceso hijos que no tienen un futuro porque los abandonaron pensando que la salvación venía del norte. Ayer cuando predicaba a la iglesia, el Señor me impresionó mucho con este Salmo 121. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Cuando vas a Israel y vas a Jerusalén, encuentras que allí está el monte de los olivos, en las afueras está el monte de Sión, por supuesto, y el monte que conocemos como el monte de la montaña, que en algún momento podría haber sido Moria, el monte donde Abraham iba a sacrificar a Isaac. Y entre estas montañas, a lo mejor el salmista en algún momento dijo: pues ¿de dónde va a venir mi socorro? Dios se movió acá, Dios se movió allá, Dios se movió en este lugar. Y lo que Dios dice es que no tiene que ver con dónde me moví, tiene que ver conmigo. Tu socorro viene de mí. Si tú clamas a mí, yo te voy a sostener, yo te voy a ayudar, yo te voy a acompañar. Pero es reconociendo quién soy, el lugar que me corresponde. Cuando te olvidas de quién soy, crees que eres tú la razón y piensas que todo lo que te dan te lo mereces, entonces el orgullo crece. Y ese es el elemento que a veces falla. Vienes cada fin de semana a la iglesia y das por sentado que tienes unos grandes pastores y no valoras la bendición que tienes de tenerlos. Es posible que nosotros caemos en el pecado de no valorar mientras tenemos, y cuando luego ya no tenemos, entonces decimos: wow, cómo teníamos unos pastores extraordinarios y unos líderes que cuidaban de nosotros, y no los valoramos. Ese amigo que te trajo a la iglesia lo hizo porque entiende que tú necesitas lo que él ya encontró, y ahora si estás acá, tienes que valorar a ese amigo y decir: la verdad que me amas, pudiste invitarme a tomarme un trago, a hacer drogas, pero me invitaste a escuchar la palabra de Dios, me invitaste a venir a alabar a Dios, a adorar a Dios. Y eso es lo que hace la diferencia, porque cuando lo reconoces, en vez de orgullo hay humildad en tu corazón, y eso abre el camino para Dios. Dios humilla para salvar. Después de haberme tomado a mí, hacerme comer tierra, entonces me dijo: ¿sabes qué quiero que hagas el resto de tu vida? Que en vez de preocuparte solo por hacer campañas evangelísticas, varias veces al año te vas a ir a países muy pobres y te vas a ir con ellos y vas a comer con ellos y vas a dormir con ellos, y eso va a hacer que te acuerdes de dónde vienes y que nunca se te vaya el humo a la cabeza. Y desde entonces he estado disfrutando muchísimo, porque cuando vamos a países muy pobres a ministrar, a comunidades muy pobres con nuestro equipo de médicos, enfermeras, y estamos allí 4 o 5 días, sí disfrutamos un montón porque conocemos otra cultura. En esos lugares, durmiendo en lo que aparezca, porque no hay hoteles
de estrellas, sino hoteles estrellados. Es lugar que tú a veces no ves en la vida real, pero allí esos lugares lo hacemos para mantener los pies en la tierra, para nunca olvidarnos de que lo que tenemos es gracias a Dios, y que lo que vamos a seguir recibiendo de parte de Dios debe ser usado precisamente para el avance de su reino. Que cuando Él venga no encuentre que yo tengo $1,000,000 guardado en el banco, que no tengo un peso porque todo lo invertí en el avance del reino, porque la riqueza que yo necesito no es la que está acá, es la que está allá. Él suple todas mis necesidades y va a suplir todas las tuyas. Pero una cosa nadie puede hacer por ti: la decisión la tienes que tomar tú. La tienes que tomar. Y mira el ejemplo que Jesús dio. Voy a leer y con esto termino. Mateo capítulo 3, versos 13 en adelante. Entonces Jesús vino de Galilea al Jordán a Juan para ser bautizado por él. Pero Juan procuraba impedírselo, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió: permítemelo por ahora, porque así nos conviene cumplir toda justicia. Entonces se lo permitió. Y cuando Jesús fue bautizado, enseguida subió del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y aquí una voz de los cielos decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y cuando tú miras el modelo que Jesús estableció de humillación, lo que Naamán hizo, proveyó a Dios una oportunidad para sanarlo físicamente, pero también lo sanó espiritualmente, porque desde ese día se convirtió en un seguidor del único Dios verdadero. Ese es un testimonio que por los siglos que pasaron trascendió y nos llega hasta hoy. Pero lo que hizo Dios fue más impactante. ¿Sabes por qué? Porque el Señor Jesús no tenía pecado, sino que se hizo pecado por ti y por mí. Lo que Él hizo fue marcar las pautas de lo que significa morir para esta vida, con la intención de vivir para una vida mejor en Cristo Jesús. Y todo aquel que quiera vivir para siempre con Dios debe entender que necesita seguir las pisadas del Maestro. Cree en el Señor Jesucristo y serán salvos tú y tu casa, porque a través de ti la salvación llegará a tu casa, y no solamente tu familia, sino tus amigos. Aún tus enemigos conocerán de ese evangelio maravilloso a través de ti. Pero hay una decisión que nadie puede tomar por ti. Aquel día Naamán pudo decidir no entrar al río Jordán y haber seguido siendo un leproso. La lepra terminaría matándolo, porque la lepra en aquel entonces no tenía cura. Hoy la lepra simbólica del pecado tiene las mismas consecuencias, terminará matando. Por eso hay una decisión que nadie puede tomar, solamente tú la puedes tomar, y es declarar a Jesús como Señor de tu vida. Nadie puede hacerlo, porque tu papá no puede, tu mamá no puede. Tú tienes que tomar en algún punto de tu vida, tomarás la decisión, y esa oportunidad que Dios te ha dado es para que tomes esa decisión. Yo lo tomé hace muchos años, funcionó en mi familia, y aun cuando en un momento por alguna razón llegué a pensar que yo era algo especial, el Señor en su amor y misericordia me humilló hasta lo sumo y me enseñó que jamás debería quitarle a Él el lugar que le corresponde. Y desde ese entonces me ha prosperado en todas las áreas de mi vida. Y te puedo decir, si ha funcionado en mi vida, ha de funcionar en la tuya. Y hay dos grupos de personas por los que yo quiero orar hoy. Número uno, aquellos de ustedes que todavía no le han dado a Dios la oportunidad y han sido lavados en las aguas del bautismo. Yo quiero orar por ti, pero también quiero orar por un segundo grupo, aquellos de ustedes que un día tomaron esa decisión, pero el corazón se ha llenado de orgullo, y tú sabes que si no cambias vas en picada, vas a caer a un pozo tan profundo como nunca imaginaste. Y hoy en este lugar Dios te está ofreciendo la oportunidad de hacer un cambio total, absoluto. Y esa decisión es la que te invito a tomar. Y lo voy a hacer muy sencillo. Aquellos de ustedes que quisieran declarar a Jesús como Señor de sus vidas y que quieren decirle públicamente: Señor, por favor, no tienes que llegar al extremo de humillarme para salvarme. Yo quiero vivir contigo para siempre, y hoy públicamente tomo la decisión
Te invito a que te pongas de pie. Si esa es tu decisión, si eso es lo que tú le quieres decir. Que Dios te bendiga, hijo. Que Dios te bendiga, que Dios te bendiga. Dios te guarde. Dios les bendiga. Qué maravilloso. Dios te bendiga, Dios te guarde. Alabado sea el nombre de Dios. Dios les bendiga, muchachos. Qué maravilloso es Dios. Todo lo que Dios quiere es eso, una decisión. Se necesita poner el orgullo a un lado para poder reconocer que la esperanza de vida está en Cristo Jesús. Y eso es lo que ustedes han hecho en esta hora. Y yo sé que no es una decisión fácil. Dije que voy a hacer una invitación sencilla para una decisión muy complicada. Porque tomar la decisión de poner mi vida en las manos de Dios, de reconocer que yo no tengo la solución al problema, no lo tienes. El perfume no puede quitar el olor horrible, no puede quitar la contaminación, solo la sangre del Cordero lo puede hacer. La fachada que el mundo usa hoy día no puede cambiar tu historia. Hay mucha gente que vive pensando que a lo mejor solamente si procuro dar una buena apariencia, una buena impresión, todo va a estar bien. Hay una persona hace años atrás que me dijo: quiero que usted ore por mi matrimonio. Mi esposo me ha sido infiel 3 veces y a mí no me importa realmente que sea infiel. Lo que pasa es que no quiero que la gente se entere porque me preocupa mucho mi reputación. ¿Cómo rayos? ¿De qué planeta viene usted, señora? No le importa su infierno de matrimonio, no hace nada para mejorarlo, porque lo único que le importa es su reputación. Que no te importe tu reputación si de eso se trata. No vivas de fachada, no vivas en apariencias. Vivimos en una sociedad tan dañada que si subo una foto a las redes sociales donde parece que me veo bien, entonces la gente creerá que me veo bien y eso parece una aspirina para un problema de cáncer. Tienes que reconocer que tienes un problema y solo así podrás recibir la solución al problema. Solo así podrás recibir la solución al problema. Yo quiero invitar para que vengas aquí al altar, pero solamente voy a invitar a aquellos de ustedes que hoy por primera vez están declarando a Jesús como el Señor de sus vidas. Y aunque alguna vez lo hicieron, pero nunca sellaron ese compromiso con Dios, hoy públicamente lo están haciendo. Yo quiero orar con ustedes. Así que pídele permiso a la persona que está a tu lado y ven conmigo aquí al altar, porque quiero que esta oración sea una oración en tu favor. Sea una oración que selle esta decisión que tú has tomado el día de hoy. Damos un aplauso para este valiente guerrero, este joven valiente. Dios te bendiga. Dios te bendiga. Una chica, que Dios te bendiga, Dios te guarde, que Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te guarde. Qué maravilloso. Todo lo que Dios quiere es una decisión. Nadie más la puede tomar, solo tú la puedes tomar. Y eso es lo que Dios está rogando, que te atrevas a tomar esa decisión que va a cambiar tu historia para siempre. He visto a muchos caer, he visto a muchos levantarse, y lo que es la antesala de la caída es el orgullo. Cuando yo pienso que no necesito nada. El mensaje que Dios le da a la iglesia laodicense, la última de las 7 iglesias, es: tú dices que eres rico y que te has enriquecido y que de ninguna cosa tienes necesidad, pero no sabes que eres un miserable, pobre, ciego, desnudo. Esa es la condición de la humanidad, en miseria. Pero muchos no la pueden cambiar porque no la reconocen. ¿Te atreves a reconocer hoy en este lugar que necesitas cambiar tu vida para siempre y que el único que la puede cambiar es Dios? Esta es la decisión que solo tú puedes tomar, y yo te invito a que la tomes hoy en este lugar. Que le des la oportunidad a Jesús de que pueda tomar tu vida y restaurarla, que pueda reordenar tu corazón completo, pero tienes que entregarlo. Y yo sé que estás luchando. Allí siento en mi corazón que todavía hay por lo menos unas 10 personas aquí que están luchando en su corazón, porque necesitas hacer un cambio radical de dirección. Necesitas venir y entregar todo a Jesús. Necesitas entregarte por entero. El que se humilla será ensalzado, pero el que se ensalza será humillado. Hay una decisión que nadie puede tomar, solamente tú. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga. Él sabe por qué estás aquí. Y yo te quiero hacer la invitación antes de orar. No quiero que te quedes fuera. En el nombre de Jesús, y esto te lo digo con la autoridad que Dios me da, en el nombre de Jesús, levántate y ven. Este es tu lugar, esta es tu oportunidad y este es tu momento.
En el nombre de Jesús, que Dios les bendiga. Dios te bendiga, hija. Gracias por venir. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Iglesia, dale un aplauso al Señor, porque de salvación se trata. El Señor sabe lo que estás pasando. Él sabe lo que has estado buscando. Ven en el nombre de Jesús. Esta es tu oportunidad de restaurar. Esta es tu oportunidad de reconciliar tu vida. Esta es tu oportunidad de entregar tu vida completa. Esta es la oportunidad que andabas buscando. Tú puedes decir, bueno, pero es que a lo mejor lo que necesito es un psicólogo. Lo que necesito es un psiquiatra. A lo mejor necesitas un psiquiatra porque has estado loco toda tu vida, loca toda tu vida. Pero el mejor de los psiquiatras que existe es el que te creó. El mejor de los psicólogos está aquí en esta hora, diciéndote, yo voy a sanar tu tierra. Yo voy a sanar tu corazón. Yo voy a sanar tu familia. Solo dame una oportunidad. Te estoy trayendo a una casa donde creemos en la sanidad, donde creemos en apoyarnos, donde creemos en caminar juntos, donde creemos en ir de la mano el uno con el otro. Y esta es mi última invitación. Esta es la oportunidad que Dios te está dando. Dios te bendiga, hija. Dios te bendiga. Dios te guarde. El Señor conoce tu corazón. Él sabe la batalla. Bendito sea el nombre de Jesús. Dios les bendiga. Él conoce el proceso que has vivido hasta acá. Te puedo decir, puedes vivir la vida con Dios o sin Dios. Yo he probado ambas y no vale la pena vivir sin Dios. Dios les bendiga, Dios les guarde. Gracias por venir, hijo. Gracias por traerlo. Dios te bendiga. Eso es lo que Dios te está diciendo. Tú puedes vivir a la manera que el mundo promueve o a la manera que Dios te ofrece, pero al final todo aquel que vive sin Dios, todo aquel que vive a la distancia de Dios, solamente perderá. Ahora no solamente recibes, ahora tienes la obligación de llevar. Alguien tiene que cambiar su vida por tu testimonio. Alguien tiene que cambiar su vida por tu historia. A alguien le vas a contar lo que Dios ha hecho contigo. A alguien le vas a decir lo que Dios ha hecho en tu vida. Y te vas a dar cuenta que la forma como te mantienes vivo, viva, es contándole a alguien más lo que Dios ha hecho en tu corazón. En el momento que dejas de testificar, en el momento que dejas de contar lo que Dios ha hecho, te comienzas a morir poco a poco, poco a poco. Y eso es lo que nunca debe suceder. Pastor, ven aquí conmigo.